Es dándome bienvenida que hay un nuevo capítulo del podcast. Ayer si te das uma amaro tema así almáticamente. Si te doy bienvenida acá amaro plalo Josué. Rangle Josué saludile comen. Sunt solto model ande cachariat con godi dikela. Mangaste versión ande cada video. Si te habla de bendición tú que es hecho familiar que. Mangaste compartir interesé le borba le de bleski. Kai sa elumia. Kai sal gene posibles. Jungle Johnny. Mangas para tu mente te compartín a Mari palabra palabra que trajo Jesús porque almáticamente sí para emociones sí y es tema muy importante muy desarrollado. Amén. Sam con Maripe Nicole. Bendiciones. Maripe Zaira. Bendiciones. Bueno, amaro tema sí almáticamente. Se da toma para emociones, ¿no? Sí. Dase bienvenida. Hay mangas tu mendarte compartir. Que te hace ir el camay bujené o en vivo. Amén. Bueno, todo de la Amarillo te das duma de emociones y sentimientos. Sí. Realmente, si ya y tú estabas informados, hay hoteles de cachabriamia de la mengue un numa con coto. Así que ya no es que cacha palabras de bendición, tú que hay que hacer familia. Ayundo al mistón ahí. Fernando en vivo, por favor, te ayudo. Te ayundo. Bueno. Ayundol. Bueno. Ahí te das introducción. Cata soca más te das duma. A ven desde el principio, Nay. De Adán y Eva. En Zairo desmangue o texto. Mándelo. Ando Jardín del Edén de las emociones y los sentimientos fue un tema muy importante, Nay. Cana Abelo dos manos ca Eva en solan delate saría que sentimiento, saría que emoción de curiosidad, Nay. Ahí voy chillanglia a hacerte comportilpe en hacerte manejile situación y se dejó engañar. Ay, que más te das un poquito de cuál es la diferencia, Nay, también de los sentimientos y de las emociones y cómo lo podemos llevar. En sitio patrito, Nay, ¿coche? Y también Bueno, o micrófono. Muy pasé. Empecemos con la reacción más importante. Que sí, Kai, te aleja. Que sí, es reacción corta y seca. Por ejemplo, yo le digo al Josué que Jesús habló conmigo. Ahí vos ponés mangue. Bueno, bien, soy yo. Mande chimportil, si mande si te da un con hotel, porque sí, vale, eso es muy importante, no cualquiera, todos podemos, pero te voy a conexión. Pero y es persona que no hay tan avanzada, Katia, Arejilpe, Turialeltu. Ahí después y es reacción intensa o y es persona intensa. Por ejemplo, me sin muy intenso. Demasiado. Siempre. Hay veces que tengo mi intensidad y hay veces que no. Ay, esperen, yo, che, pesado. No. Pero después, capaz cuando estoy, hace falta alguien. Siempre puede pasar. Y después, ¿a qué llevan a actuar estas emociones? Nos llevan a alejarnos, a sentirnos mal, estabas desenfocados. No está bueno. Es Así que en realidad las emociones y los sentimientos fueron puestos por Dios. Sí.
pero cuando no las sabemos controlar, el enemigo se termina aprovechando de eso. O sea, que te dan Exactamente. con Eva, ¿no? Entonces, truste las dominio propio. O sea, el lazo Jesús te controliza las emociones. Hay Codonai. También sigue diferencia de la emoción y de los sentimientos. Sí, Exactamente. Ahí totalmente. te estás en claro que emoción y sentimiento no hay lo mismo. No. Emoción si llega a caer tú de repente. Sí que sarte y reacción al toque. Instantánea. Acá no, sentimiento. Si va eso que ya pensaste, ya lo meditaste. Algo que Sas permaneció. tiempo, permaneció. En salir canavare completo que borba. Ay, ayer tú qué. Total. Entonces es diferente. Acá no hay emoción en Sayabel Sarcanalel tu adrenalina. Hay que ir a su acofialo peyek. Es muy diferente. Entonces, ¿qué pasa? Hay ciertas emociones que cuando no las controlamos con Dios son peligrosas. Por ejemplo, me te marama con encol. Te esperan la que va eso, que hay tu verla, para la emoción. Chico controlizar tembles. Entonces después si te arrepentiman. Pero donde cada momento, después si te maitas tu de ande caco, pero te la control. Ahí te llaman a usarte manejo de situación, ande emociones diferente. Sí. Y el tema de los sentimientos es si varios hay tú catanaquian, lo pensaste, catasasan de tute. Si cocodía se diferencian hay. Cada emoción tiene su estímulo. Sí, También. totalmente. ¿Y hay qué estímulo? Sí. Por ejemplo, el tristeza. Empezó a estimular tú. Te alejís tú. Te ves triste. Te ves mal. Cada emoción tiene su estímulo. Total. Sasamen caché un texto de ciertas emociones, Nai. Hasta los demás. Leo yo. Caché, si pasa que mi letra medio complicada. No pasa nada. No pasa Como que no se entiende ni ella. No, de chuches. Bueno. Sentimiento de gozo. Sentimiento de gozo. Eso me pasó el micrófono. A ver. Sentimiento de gozo. Aliarela que Giovanni. Te lo juro que no. Hasta los dobles. Qué misma letra, sí. No ofendí tú, por favor. Demo. Yo tengo gozo, Nos alegría. Nehemías 8:18. No se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Amén. Vamos a pasar unos textos de cómo contraatacar las emociones. Ahí está. Preocupación. Primera de Pedro 5:7. Chilero. Bueno, por ahí. Por ahí. Yo grave. Primera de Pedro. Primera de Pedro 5-7. 5:7. Leo yo. No, bueno. Primera de Pedro 5 al 7. Echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Amén. Total. Entonces, en la Biblia la mejor manera de confrontar estas emociones es con la palabra, con la Biblia. Hay, saliendo de la intro y te das dando tema, habiendo duma de la sanidad, ¿no? Sanidad. Hay cierta venzas te ama el sentimiento ya. Sos cercana a Maruiló, porque las emociones y los sentimientos vienen del corazón. Cuando nuestro corazón está lastimado, se reflejan nuestras emociones. Así que avendiscas catacodón. En Josué, si tú de Pedro Nay. Bueno, medio que no pega Josué mucho, o pero ahí, micrófono. ahí. Sí. Bueno, para historia de Pedro.
Sai di que o Pedro Sayek Manush, de más impulsivo, de más guiado por las emociones. Me quiere llevar por sus emociones. Y lleno de más alterado. Ahí ando. Mateo 26:51. Penel Katiagini, esa me Giovanni. Obvio. ¿Me crees que con el teléfono, con la Biblia, compliquisles? 960 estoy. Primera, Mateo, ¿no? Sí. Mateo 26:51. Y que yo, Giovanni Rodel, hago mandarte compartir que día sea recelo en vivo que hay más bujené. Ahí también te camena, te habla tu men, que hay petición, hay pregunta, mangaste chonla y a mí se respondió. 26. 51. Bien. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Sí. Bueno, a través que Tarcudón, o Pedro guía las pegó por las emociones. Ahí se indica que o Jesús nadie lleno catia. Que yek canashinen o canaben con imperfección el sacerdotes. Nachinte mai servin arnil pengo lengo ministerio. Ahí se indica que o Jesús nadie lleno catia. La ocan a ayudar el espalda. Ay, o Jesús ahí llenó quizás firme la voluntad de Dios. Que guías por la voluntad y la palabra de Dios. Hay chigilas por las emociones. Total, hay canasasco todo o Jesús penelca co Pedro. No sabes que puedo mandar más de 12 legiones de ángeles. Sí. ¿Sabes que Saro Jesús controló sus emociones totalmente? O Pedro se hace que emoción te llena el escocán. Impulsivo. Ahí Impulsivo está, total. emoción, sas. Ay, que o Jesús no, o Jesús, ay, después penarles que es necesario que yo pase esto. Que o Jesús sale y el sentimiento, Ando Pedro Sasari que emoción. claro. Sarpendena es tu men. Que emoción si por un tiempo nací al momento, ¿no? Sí. Así que emoción y que impulso. La lesando momento, ahí me clape de llevilpe para las emociones. Hay cosas. Claro, acá no Jesús sale y sentir fijo. Sí. Hay que sentir fijo sas, te ya el pueco otro chulpa la mente. Así que impresionante. Manguimeal que ande caco tema o Jesús sigue mejor ejemplo. Sí. Ser te controlizan emociones, ¿no? Aparte, o Jesús siempre sigue que ejemplo de América que sai. Total. Sai te controliza las emociones. Sai quiere hacerle este. Totalmente. Ay, también ando Getsemaní. Sí, mangue mial que un momento más emotivo. Ay, canapendales que pase de mí esta copa. Sí. Que es ir así todo anotado. A veces es la cana. Que no, me caes para el final. Bueno, adelante. Entonces, y qué emoción, Sai. ¿Sos tar pendiales que pasa de mí esta copa? Bueno. Sos te pendales que pasa de mí esta copa. En realidad, a ver, o Jesús no es que darailo, catar, que saste mundarenles o tar de los clavos. Jesús no tenía miedo de eso. Cuando leemos ese texto pensamos que Jesús tenía miedo de eso y para que penel pasa de mí esta copa. Pero cuando penel te copa en realidad penel te ira de Dios. Cayó Jesús na clan de cada momento. Pero después penel, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, hay dicas, Saro Jesús, salen de cada momento y que emoción no hay, y de repente, pero sale y sentir más duralo. Tabele voluntad a tu padre. Cada vez tabele la mente no hay. Cana, si hay que sentir fijo ando Jesús, por más que tabele que emoción o sentimiento de seguir a Jesús y te querés la que voluntad está el firman de tute. Mi Nicodona. Si tú eres agreguís. Mansas más de tu mapa tristeza que otro David. Tristeza.
Sí que andan emociones que Estás trabó David, depresivo. pero principalmente es tristeza. Sí. Sos te da boan de tristeza, ¿no? O David ande pesco trago una cosa bujeli. Carla Jelly ande que consecuencia. O David cometizar da pecado. ¿Sabes quién es segunda de Samuel 12, 13 al 14? Obvio. Segundo de Samuel. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo a David a Natán, peque contra Jehová. Me acordó. ¿No? No, no hay. ¿Segunda o primera? ¿Sos en tu primera? No, ahí está. Segunda. Segunda. Perfecto. O David reconocí al penelesque, Canatan. He pecado contra el Señor. Eunatan penelesque. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has mostrado desprecio al Señor. Era ese entonces. Claro. Pasé un versículo. David lape para pesque emociones. ¿No? Hay consecuencias de él es que te tupul te hacer el kayak show. Increíble. Sar qué emoción se afecta el futuro. También. Van de Sahiek con el mismo punto. Para Moisés. Canal del Yala y ponerles que háblale a la roca y él va y la golpea. Y eso le impide la entrada a la tierra prometida. Cómo eso le afectó el futuro, porque tuvo una emoción, se dejó guiar por lo que decía el pueblo, se dejó guiar porque él ya venía con una emoción. Y eso le afectó su entrada, a lo que él más esperó, estuvo más de 40 años esperando eso. Y por una emoción se le arruinó eso. Claro. Ay, pala Clarice. Las emociones y los sentimientos son buenos. O del dianamengue, pero canachillan este controlisle. Hay nai bajo o dominio cato Jesús. Si es riesgo nai. Acá si manien pregúntate que era un nai. ¿Cómo hago para no guiarme por mis emociones? Muy buena pregunta. Bueno, tenaguíseme por las emociones. Me he penado que tribuste contraataquís las emociones con la palabra. Saber querer a Jesús. Que lo detentirle eso venga, ¿no? Ahí vos contestilas con la palabra. Ay chi me clate llevar por las emociones. Chicho da pete Niquel buscalosas, ¿no? Me penao que te contraataquiza con la palabra, ahí te echas a una morilón, ahí te me casas, te administrar las emociones. Si tan claro sabían ahí chima y si te guisamen por las emociones, ¿no? Amén. Y también ando Jesús en los 40 días en el desierto, se te casar o enemigo aprovechilpe. Sí. Sostarzas en que estado de vulnerabilidad sole. Había pasado 40 días sin comer. Mira chazo sin tejao. Ay, la menía jolí. Entonces sí, y qué emoción que hay allí es vulnerable, ¿no? Cadiecio Josué. Cadiecio Giovanni. Bueno, sorprendazas o Josué. ¿Cómo hago para no guiarme por mis emociones? O David, lape que atarpesque emociones. Sí. Hay cultura emociones sin gardeles que hay tristeza. Sí. Jelana. Y consecuencia catar te guiail pegatar pesque emociones. En gardeles que hay marte y gatarles coyao.
referencia que me como te dado con Caco. Así que chiste, vos te la hacemos para amar emociones. Vos te me cas, te le lo de lo control, Canta amar amar emociones. emociones. Amén. Total. Es que Codó se hizo creer Jesús, o Jesús responderles que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O Jesús no se llevó por el sentimiento ser credo David, sino que soy primeramente palabra catotel. Vengan tú que la manera y de las únicas maneras que tú usas en contraataquís las emociones malas sí cana defendís tú con la palabra. Sí. Es que también Jesús has preparado con la palabra. Total. Canabelo o enemigo, ainei tu palabra de chuilo, sarqueres. Es que vio enemigo Sárqueres. ya les que numa con palabra. Es que también iba a ataquir con la palabra, pero eso que el vos transforma una verdad en mentira. Entonces, Tabel tu 100% es verdad de chuilo, saigan hijo de la batalla. Total. Amén. Así se pregunta Joani, Sí. ¿cómo puedo controlar mis emociones? ¿Cómo podré controlar mis emociones? Te controlís tu emoción si te pensís. ¿San controlirás o Jesús les que emociones? O control que saca o Jesús impresionante esas. Sí. Total. Pero nadie Nadie me controla. que amar emociones. Te gusta la vas payotel ahí. Te me caste controlar vos. Total. Ahí entra el Espíritu Santo. Vos sí, Amaro, compañero, ahí vos, si charela menai, sarte controlís, amar emociones. Ay, maizás a mis historias de gente que no controló sus emociones. O Pedro es su mejor ejemplo. De Ginase Biblia, siempre estás muy... Siempre Pedro, siempre vos. Siempre estás muy Se parece mucho. emocional, almático, ¿nay? Sí. Canaguís tu but para solares ando momento. Y ni siquiera te pones a pensar, o sea, querésle... Consecuencia. Claro, Muy inesperado. chitis que se consecuencia que se haya el petute. Entonces, la mejor manera de ser controlarle sí con intimidad, con Espíritu Santo. Ahí vos sí te pagullo, tu carácter, te se haya vuelto sentir de Jesús. Es que también o carácter si son mayo del camel te pagó el ande Sí. Para las dos penasas. Cana tú de hecho trae acá Espíritu Santo es que le control catamán vos lo primero que querer si te transforma en tu carácter te habla tu sana acostumbrado te no te mares tu con chupral si te pones tú que nada más querles Total. o tal vez desobediente lo primero que vos si te pagó él si tu carácter eso estarán con dos a ver las emociones Josu, ¿cómo te creo tú que hay pregunta? Sí. ¿Para qué? Sarsi, ¿cómo para qué Dios tome control de mis emociones? ¿Cómo se? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para que Dios tome control de mis emociones? Ahí está. Bueno, me he penado que trubuste entreguísame en Catel. Trubuste darles el cheika tramorilo. Amén. Trubuste darles o control te vos querel sobocamel ahí te chol el jeli sobocamel ahí te enclaven el caibochi camel. Amén. Ahí te querel andamen de sobocamela. Total. Sarpene la Biblia, pensamientos de bien y no de mal tengo para vosotros. O del si los pensamientos de bien y no de mal. Amén, usted aferrízame en que hay palabra. Usted chasla, anda moriló, ahí te variol, te levilpe. Ahí usted aferrízame a la voluntad del Señor. Bueno, Sare, pregunta. Sare, repetise pregunta. ¿Cómo hacer para que Dios tome control de mis emociones? Para mí, usted me caste, o sea, tenés intentís, te lazo control a engatar emociones, te manejís a amar emociones. Te leo el hotel. Si no, usted reconocís que Vile de Olesco
Nunca ci interessaste manejile. Sí. Trupulame e ayúdale de Blech. Sí. Totalmente. Total. Mi respuesta, sí, Espíritu Santo. Tena lesan de kako procesos tar sigue proceso. Cuando del camete transformir su carácter, desan de yek desierto. Ahí tena besando desierto con Espíritu Santo, del tu quepanac, literalmente. Total. Sí. Así que tú estabas amigos del Espíritu Santo de todo tiempo. Sí. Tú estar ganando desierto chillan escaizan. Disque feliga, disque se chillan escaizan. Pero Espíritu Santo si cae lecho vas, espera tú qué, tranquilo. Me simtusa. Claro. Y dicha emociones. Sí. Hay perazan de cacón, hay en tener un corazón sano. Sí. Porque del corazón salen las emociones. Sí. Ay, Entonces, también, bueno, también psiquicolá. También te desayo Espíritu Santo te lee el control que atrás emociones. A mí me ti dudisna. Me penó que truste me ahí. Sí, ahí está. Najoleavo, Josu, najoleavo. Bueno, ya está. Agarrá el micrófono Sailes así le conovás, y ya está. Ahí. Sailes le conovás. Bueno, Bueno. Telelo o del control dominio. Sa o control telelejo, ¿no? Ahí te sicharé la memboso te querás. Te vos sicharé. Te vos guila amar emociones. Te quererle vos. Te vos sicharé la mensa. Penele Biblia. El Espíritu les enseñará todas las cosas. Amén. 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 Totalmente. Ahí te también so kamás penau sí que tabela menieki los astonai. Por ejemplo, o rey David siempre penelas examina, oh Dios, mi corazón. Sí. Entonces, trutela menieki los asto te amar emociones estaban reflejadas de esa manera. Amén. Porque cana chuilón maladolo tus emociones, tus sentimientos se van a reflejar en tristeza. Y la verdad Dios quiere sanar primeramente nuestro corazón y nuestra alma, para que después nuestras emociones se reflejen y tengamos el sentir de Jesús. Amén. Sí. Entonces, y también sabes cuál es el versículo, ando Lucas 12:34, que es penel, porque donde estará vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces, kaitumai sosas chile emociones, ¿no? Donde más dejes tus emociones, donde más dejes tu corazón, es ahí donde tus sentimientos y tus emociones se van a ver reflejadas. Amén. Por ejemplo, Kanamekechu y lo ando rencor, ¿no? Ando sentimiento de rencor. Chile emociones y te ven reflejadas en eso. Kana san con Jesús en diferentes sinai. Empeciste a actuar y serleste, sostar chuilo, catame quien les con Jesús. Entonces, también camabas te toma un poco catacodonai, con tu Sí. sentimiento de rencor. Aizar o del se sastiarles. Si me hay un versículo que sigue ando Mateo. Que si del corazón salen los malos pensamientos. Sí. Cuando malos pensamientos, sí, ando corazón. Tribuste mecas, caudel, te refrenables. Que sane nuestro corazón. Total. Sí, totalmente. Por eso en el texto lo dice, ¿no? Del corazón salen los malos pensamientos. Ahí David Penelas, Señor, examina mi corazón. Entonces, truste me casa Mariló, caubasca todo él. Sí. Ahí te sastiarles. Después si te casar a maro carácter, ¿no? Si le hice cambio, ahí se menos sentir de Jesús. Amén. sorpresas tú. Te me caso amoriló dispuesto, ándeles que vas. Digamos, Sí. sastiarelles. Mismo con el tiempo, si te echos, te traís sarleste, ¿no?
man con el rencor sasma y el proceso cayó del pendama que truste perdonis jika chiu tú perdonizas menos chiu te auto te prichos te servisman sostar si cada varo rencor ante chuilo que afectiran de sache áreas Es que acá está en un... espiritual con chi familia servicialmente hay pendamangue ya de un macago manush hay perdonizar ahí me pendaban es que no chica mau no sos tar que eres mangue cada hasta ardente marama con hotel tena que eraules ay habiló con y susurro apacible hay pendamangue si yo te perdoné a vos si yo perdoné todos tus pecados ¿por qué vos no? ¿Por qué vos no querés ser como yo? Y ahí dije, uy, vamos a mangue. Hay muy meta establecida de todo tiempo hasta va a usar a Jesús. Te refregiucas Jesús. Pero tabel man rencornas chiu. Entonces lem perdonizar dem con muy bueno. Sostarnay los mismos te penesle. Sarte con chuilo. Chelarte aliardo. Claro. Claro. Entonces, tabel rencor donde chuilo. Si te afectil de gran manera. Sí. Che emociones, che sentimientos. Sostaro rencor sí ex sentimiento, manguimialna. Total. Sí. Manasco de ajoleando momento, sino que catas así sentimiento plantado Sí. donde tú te también es decisión También sa. decisión, sabes, melem y ex decisión. Soste, te va a usar Odel, te va a usar Jesús. Te penen, bueno, reflegir que a Jesús. Total. Bueno. Sky también sarpenela sujuani. Que sí amen bulleleando morilo. Ay, amen tru te prinjarás que jardinero. O jardinero si Jesús. Sí. Ay, sai penas. Cano, sai trupuste darles o dominio, trupuste darles el cheika morilo. Te sai o jardinero, te empecil te podil. Te empecil te podil, es tristeza, es falta de perdón, es amargura. Amén. Te sai te podil, es falta de intimidad. La tibieza espiritual. Sí. Lo mismo sartenas no pago, perdón. Trupuste y ertiz y dejar ir las cosas. O sea, trupuste me castellan, Angélica y afectíname emocionalmente. ¿No? Sí. Sí. Tenés ferrízame que la Angélica y ducavéname. Vai la Angélica y afectíname emociones. Yo te gusta ferrízame lenda. Sino dejar ir. Sí. Total. Y también como Dios no juega ese papel de sanarnos, porque uno solo no puede alejarse del rencor y esos sentimientos tan fuertes, pero numa o Espíritu Santo ya en él sarte te quereramente sanai. Hay esas me preguntan ahí cómo hacer que Jesús tome más dominio en mis emociones. David. Si te querés poner a Giovanni el podcast pasado, ¿no? Sí. El mío fue más amenazante. No, el Mal. Porque otro mal. más amenazante esas. Estás leyendo mirada que me este mundo elma. Apretado. Te lee el dominio que te amar emociones, ¿no? Sí. No ser dedicables en oración. Amén. Usted mangas Lester. Porque no me vos ahí. O sea, también a mente vos te dasles o lugar. Sí. Que es caballeroso. Sin también dasles o permiso chiste afectil, ¿no? Total. ¿Tú, Zaira? Sí, es proceso, Magmiel. No hay que va a cambiar tu carácter de la noche a la mañana. Totalmente no. No.
sí proceso hay odel solamente te sastiare la malvilona. Te empecilte te sastiare con los sentimientos que hay a mismo estás andamente, ser inseguridad, ser ejolí. Hay odel si con sastiare malviló porque del corazón vienen las emociones. Entonces, odel su trabajo es que es ir al punto. Odel solamente sastiare malviló primeramente. Hay penable pale. Las emociones son buenas porque nos las puso Dios, pero cana odel nayan con controlarle cosas que afectil tunay. Entonces, te me casto del sastiare la malviló. Ahí te empeciste a hablarme o sentir de Jesús, ¿sí? Versículo que hay penel. Haya pues en vosotros el mismo sentir, el mismo sentimiento que hay pasando Jesús. Que Jesús pasó un montón de emociones, pero o sentirán del esas o mismo, ¿no? Entonces, cuando chimequia te. Claro, sale meta. Lo principal es meta. Total. No tengo para agregar algo. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo hacer que Jesús tome el control de nuestras emociones? Yekjes, ando y culto de niños, hoy respenda Gurri para que Odel te cambil choilo entregué choilo caudel ahí que Odel te cambil te pagobel o choilo ahí te del choilo descoilo ande tú te no literalmente pero yo me acuerdo algo así era, no la escuché, no escuchaba mucho, pero era un cambio y yo caso no hice, pero era muy buena la prédica. Imagínate tener las emociones de Dios, tener todo controlado. Total. ¿Me hace nuevo versículo? Ya. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ven, digo que meta, sascachá. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Sí. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Andeles que obediencia boyanelas que gata sale y recompensa. Caizásame. Total. Para codos sale y sentir tan fijo. Sostarbo gata yanelas pesqui recompensa. Totalmente. Hay chica con hay del camel te empecil te pagó el amaro carácter. Hay quererles a través del corazón. Es un tema complicado, te me casna y amar emociones. Sostar, pero chitru te traes de emociones. No. Van depende a cómo irra hay personas que nachis te traes de emociones. La verdad que no. Sostar, si te ves tus emociones, te querés impulsos. Hay un enemigo también, se aprovechó el pecata codonai, pero cana tú san fijo, ando de él y el Espíritu Santo enseñé el tu kenai, serte te reaccioniza a ciertas situaciones. Arquerdeo Jesús, hay pendables en el Getsemaní, cuando le cortó la oreja a Pedro. Entonces, si te la su control, quizás con Jesús. Amén. Si tú me embarazas de agreguín.
con el rencor. No. Con los sentimientos. Hoy Rapusleate a Vela Meyeque experiencia para las emociones. Con las emociones, con Del los sentimientos. resentimiento. No del resentimiento, cualquiera, en Lo general. que sea. Así impulsiva, muchas veces. Muchas veces. No. ¿Tú, Zaira? No. Nicole Janerles. Yo antes era una persona muy impulsiva Demasiado. en todo Claro, y me Pedro. jugaba mucho en contra. Cualquier cosa manguesas en lo más grande del mundo y siempre me dejaba llevar por las emociones. Hasta el momento que se hace el proceso, ¿no? Hay programas del que mai nasciu te inspiraban de emociones. Y realmente en esta etapa estuve aprendiendo eso, ¿no? De cómo dejar que el Espíritu Santo se lleve por las emociones. Hay o mejor consejo que hay me diclem, saste me que es tú, hay tele el dominio o Espíritu Santo. Totalmente trubusardem y hasta que no lo hice en achizardem, tuve que dejar mi yo de lado para dejar que el Espíritu Santo ponga sus emociones en mí. Hay diquían que cana cita el cambio. En vez de poner emociones e impulsos malos, vamos a tener impulsos buenos que nos pone el Espíritu Santo. Sarte guyus para brecaste. Y esos impulsos que pone el Espíritu Santo. Pero me hace pena que se me hace que me lleva demasiado por las emociones. Sí. Y también pasé esto, ¿no? De por dejarme llevar de las emociones, empezar a sentir tristeza, rencor. Pero exclamo del Espíritu Santo se estar de amuelo. Y mis emociones empezaron a cambiar totalmente. ¿Tú, man? No sé, hasta hace un ratito estaba medio amargado. Sí, estaba un poquito. ¿Tú, Josu? Pero bueno. Bueno. Dengle. No, son esas. No, dengle. Bueno, que Jeremías sale y montaña rusa. Y montaña rusa de emociones. Cuando Jeremías 20, 7 al 8, en el oh Señor, me engañaste, y yo me dejé engañar. Eres más fuerte que yo y me dominaste. Ahora soy objeto de burla todos los días. Todos se ríen de mí. Cuando hablo, me brotan las palabras. Grito violencia y destrucción. Así que estos mensajes del Señor me han convertido en objeto de burla. Que Gilpe estaba muy afectado. Pero es que me engañaste. Sabo que a San Mandar. Sostar cana de la carelca Jeremías. Mangue mi alme, pero que vos hasta ver ande caber situación. No, vos te del Duma y sabo que te hacen la estar aliares. Salí en crisis existencial tremenda. Me alegra muy identificada con los Jeremías, sí. Estuvo 23 años predicando y nadie le hacía caso. Los perseguían, se reían de él, era motivo de burla. Pero Dios nunca le había dicho que no iba a pasar por todas esas cosas. Al contrario, cuando Jeremías 1:19, Canabó Karel, dijo llamado, esperarles que ellos pelearán contra ti, pero fracasarán, porque yo estoy contigo y te protegeré. Yo el Señor he hablado. Amén. Dios le había prometido que iba a estar con él, pero él se olvidó. Ante cada momento de emoción, Visterdaco del Saslesa. Visterdé promesa que penales, pero yo estoy contigo y te protegeré. Se dejó engañar por una emoción momentánea. Meserdema cana Jesús pendá. En el mundo tendréis aflicciones, pero descuiden. Yo he vencido al mundo. Canabel codía emoción engañosa. A mí visterdas que o Jesús te ofenda. Codoc palaturo ves canatú zancadiá. Yo ya lo he vencido. Amén.
Jesús, como le prometió a Jeremías que iba a estar con él, nos dio la misma promesa. Dios le prometió a Jeremías que iba a estar con él, pero Jesús nos hizo la misma promesa a nosotros. Sí. Maite Lephenel, bueno, que Hilpe, Maibut, que Hilpe, y Andón Sefenel. No obstante, el Señor está a mi lado como un gran guerrero. Que acá es el mismo capítulo, Ante él mis perseguidores caerán. No Sí. pueden derrotarme, fracasarán y serán totalmente humillados. Nunca se olvidará su deshonra. Oh Señor de los ejércitos celestiales, tú pruebas a los justos y examinas los secretos y los pensamientos más profundos. Permíteme ver tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor. Wow, Es el cómo mismo- cambió su emoción, Nay. ¿Cómo cambió? Pero, ¿qué pasa? Se acordó de lo que decían. Se Giro acordó. 180 grados. Un giro. Penel, el Señor está a mi lado como un gran guerrero. Amén. Anda firmeza. Pepe Anda, no. canten al Señor, alaben al Señor. Manay bocodo, que quejí la fe. Sostar, Cana, sorprendió a Israel recién, Nay. Cuando contraatacás con la palabra de soprar el cataco de emoción. Primero vos hacen de queja, sale esa emoción de queja. Pero Cana empieza a ser el pesque, ahí te contraataquilo con el borba catotel. Lo pasó. Esa es la mayor forma, ¿no? Sí. Deben ser nuestras emociones. Vale con los Jeremías, Ando Lamentaciones 3:17 Penel. Y mi alma ha sido privada de la paz, he olvidado la felicidad. Digo pues, se me acabaron las fuerzas y mi esperanza que venía del Señor. Manasle paz, manasle felicidad, manasle fuerza, manasle esperanza. Cacó, ande capítulo. Wow. Se había olvidado de ser feliz. Dixar emoción ataquil tú. Chima y seres me canasim cadia triste pena uy. Decima feliz. Canalo donde crisis existencial. Yo fui feliz alguna vez. Cualquiera. Ahí me el fenel. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. Que las misericordias del Señor jamás terminarán, pues nunca fallan sus bondades. Me como cagote declarís con tu familia. Tabel, y es palabra te contratatís cada enemigo. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma. Por tanto en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio las salvaciones del Señor. Amén. Me como Amén. cacote, hablan de Chuiló, te fenés. Las misericordias del Señor nunca acaban. Grande es su fidelidad. Te Chuiló recordil cacó, que el Señor sí fiel. Vos sí, porción que hecho alma en el il. Codo vacío que hay al leer esa cana, o Señor sí codías porción. Me indico que sigue respuestas o enemigo que me tataquilan de emociones, pero Jeremías contratizará con 10 palabras. Sí. Ser dapen de promesas. Me espero que Canazán cadian de un momento de crisis a los Jeremías. Tru ustedes tu gorica de promesas, cadiatotel. Amén. Sí. Amén. Bueno, agrego para eso. ¿Ahí? Hay Soy. también hay dicas que Saro Jeremías Guindo Sailo. ¿No? Que pagudales que emociones. Me he penado que amén trugusti Guindos amén. Que o Jesús muló palamén de pecudó trushul. Te amén de te saya vela mencudía intimidad. Te say nascasti en poleza. Amén. Te say alinila mar emociones, ¿no? Truguste serás amén. Catar cudo sacrificio que querdó Jesús. Amén. Te say aliniza mar emociones. Amén. Y hablando de Jesús, Maicea venía que historia de Giovanni Sí, la de historia Jesús. de cuando Jesús calmó la tormenta. Ese día, al anochecer, dijo a sus discípulos: cruzaremos al otro lado del río.
Dejarán a la multitud y se lo llevaron en la barca, donde estaba también, lo acompañaban otras barcas. Desató entonces una fuerte tormenta, y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaba a inundarse. Mientras tanto Jesús en la popa durmiendo sobre una cabeza, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Sí. Jesús dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Acaso no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían uno a otros, Yo que sé. ¿quién es este? Ahí está. Ahí. Bueno, detengo todo. De. Sabe agregar eso. Se agregar eso. De agregar. Bueno. Guinas para las emociones también, coche. Dale confianza. Me clepe. Se dejaron llevar por el miedo. Che, aferrizaile que a Jesús. Mal. Lenzas literalmente. Estaba con él. ustedes. Ay, a me putati me cas. Sam con Jesús. Ay, me cas te dominina me enamoré. El emociones. Total. Todo que los discípulos empezaron a tener miedo, ¿no? Sí, Y Jesús no, porque Jesús sí sabía controlar sus sabía emociones. controlar las emociones. ¿No? Tengo. Todos asustados y Jesús durmiendo, Tranquilo, como si tranquilo, nada. como si nada. Sale control de sus emociones, dominio propio de sus emociones. Que dominio propio darles tu Espíritu Santo, ¿no? Sí. Donde cago tiempo, truste gullis, cocodo. Sabes en dominio propio. Es tranquilidad. Tranquilidad. Ay, para ir terminando, Amar Objetivo con Caco Podcast, Saste aliarás. ¿Cómo las emociones nos pueden jugar en contra y cómo controlarlas? Hay respuesta, sea Jesús. Tabas, Saro Jesús. Hay que, o Espíritu Santo, si te sasterero. Amarilo. ¿Cómo se te con adoración, ¿no? Con la guitarra? Hay que más te hasta ver comentarios. Ah, dicta, te van a preguntar. ¿Seguro? Claramente que saludo Brighton. Saludos Brighton. Saludos. Para la burla. Claro. Wow. Sí. Dele o micrófono. No, yo mejor. No, Hay ancalable. cables, hay Ancalable. cables. Eso, pasa el cable. Ahora. El lunes también de esas culto hay Me pasé. prediquivas, armenabas que o Jesús potrujul, canayalas podrón potrujul, sajuiras les que encontra les que sentimientos, les que emociones. Hay salgeneca y esas payaleste, empecinas te chungarden, este yudenan del este yeli. Te maldecirles. Hay sagudala geneca y esas payaleste, sas les geniamu y a les que amigo ya. Les que geneca y diquena les suacoyes. Hay kudo jugira les que encontra les que emociones. Pero sorprendeme el lunes, ya en esa visa se o más varizor catao Jesús, se son más varos sentimiento, o amor si o más varos sentimiento que hayan bendeci. Hay kudo do bizardaza, kudo frenizarda casal sentimientos. Soste porque vos dicla peamende. Hay les amor sas más varo catarzao sufrimiento, catarzao necesidad, catarzao una clo, les amor sas más varo. Sí. Marca con tus manos que tenemos ese de penal que dicho dadme claro. Chipenda que trae el ángel te salvil tú. En todo momento que tenemos las emociones, las sentimientos. Pero Jesús sale en meta. Te camela menamente, camela la canguería. Te salvila menamente. Hay cocheca y san. De tu que 5 minutos amén, adorizarle te blesa y juzizar. Hay pen de que
desastiarelche emociones, desastiarelche sentimientos. Ahí te tuvo. A mí me vas a agua María acá. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas. Man ayúdale de Blestar, te manejiche emociones. Con otra vela palpa de pantalla. Como te repetir mansa. Debla, man autotar te ayudisma, te manejé un muge emociones. Como otra vez tú que controlé el muge sentimientos. Hay muge pensamientos. Es tú que Debla. Es tú que Señor Jesús. Espíritu Santo, sean bienvenido. Espíritu Santo, visitizar Callené, Señor, que hay dijenga video, Señor. Sunchosarle, Padre. Chocho vas pelende, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Dele sogodianelo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Que te cachá palabra tarecel calengueile, Señor. Señor, te hablengue de ayuda, Señor. De tu malenza, Padre. Apale, Espíritu Santo. En nombre de Jesús. Espíritu Santo, cachesan, Padre, mangaututar, Señor, donde caco tiempo, te les total control y dominio, Señor, ahí te sastiaré, amarillo, Espíritu Santo, Padre, cualquier sentimiento, Señor, que nos quiso alejar de ti, Señor, Padre, que estemos alineados a ti, Espíritu Santo. Ahí te vas con un sentir del Jesús, Señor. Padre, me casan de chevazo, di sentimiento de tristeza, di sentimiento de rencor, di sentimiento. Cainay tutar, Jesús, me cas